Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase número 4 de esta unidad, la última clase del mes de junio, ya una de las últimas antes del quiz del día 1 de julio que vamos a tener próximamente. En esta clase vamos a continuar hablando acerca de la Guerra Fría, ese conflicto ideológico que conversábamos en la clase anterior, pero esta vez enfocado en lo que está pasando en una realidad muy particular. ¿Cuál es esa realidad? Nuestro continente, Latinoamérica. Por eso el título de la clase, la Guerra Fría, la división del mundo y su objetivo, analizar el impacto de la Guerra Fría en Latinoamérica entendiendo es decir, este continente como un territorio en disputa. ¿Por qué este territorio, Latinoamérica, va a ser un territorio disputado entre estas dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética? Es lo que vamos a conversar a continuación. Así que vamos directo ahí a lo que nos convoca. Habíamos dicho en clases anteriores que la Guerra Fría era un enfrentamiento ideológico. ¿Por qué un enfrentamiento ideológico? Porque tanto la Unión Soviética como Estados Unidos tenían modelos de entender el mundo que eran irreconciliables. Si bien no había habido un enfrentamiento directo, candente, como una guerra con estos dos ejércitos enfrentados, sí hubo una disputa por convencer países y adherir países a cada uno de esos modelos de entender el mundo. ¿Y cuáles eran esos modelos? Mientras para la Unión Soviética, a la izquierda, en lo político era la dictadura del proletariado la que permitía alcanzar la igualdad, y en lo económico, un sistema económico centralmente planificado en que las empresas estaban bajo control estatal, es decir, un sistema de inspiración marxista, un sistema que podríamos llamar nosotros comunista, buscaba conseguir la igualdad de toda la sociedad, ¿no es cierto? Es decir, mientras el Estado controlara las empresas, y controlara los principales recursos de cada una de las naciones, iba a poder, con esas riquezas, distribuir los servicios básicos con igualdad a cada uno de los integrantes de su población. Por el contrario, el modelo de inspiración liberal que tenía Estados Unidos era un sistema que creía fundamentalmente, y como su nombre lo indica, en la libertad política, la democracia. Es decir, los ciudadanos elegían sus respectivas autoridades y tenían la libertad también en el ámbito económico de poder emprender, de acumular riqueza, de generar la iniciativa privada para generar distintas iniciativas, de generar distintas empresas, y estas empresas, en la medida que iban compitiendo y que iban innovando, iban mejorando las condiciones de cada uno de los miembros de la sociedad. Dos modelos encontrados, porque mientras uno le daba la importancia al Estado para garantizar la igualdad, el modelo norteamericano se fundaba más que nada en la libertad del individuo, ¿de acuerdo? Ya vamos a ir profundizando un poco más en eso. Lo dijimos también en todo caso en la clase anterior. Pero una de las cosas y uno de los conceptos que habíamos conversado también era el tema de la polarización. Es decir, el mundo se dividió en dos polos. Países que eran afines al modelo soviético, al modelo comunista, y países que eran afines al modelo norteamericano. Por eso hablábamos también de que el mundo se polarizó, pero también al interior de los países hubo polarización, es decir, personas que dentro de, por ejemplo, Chile estaban a favor del modelo soviético y chilenos que estaban afín o que eran más afines al modelo norteamericano. Pero ¿qué es lo que estaba pasando en Latinoamérica? Y eso es lo que nos ocupa hoy día. ¿Cuál era el diagnóstico de la situación que estaba ocurriendo en nuestro continente que nos lleva o llevó a muchos historiadores a decir, ahora analizándolo en perspectiva histórica, de que Latinoamérica fue un territorio en disputa, un territorio en conflicto que lo querían o que sus países querían ser influenciados por la Unión Soviética o por el modelo norteamericano? Y podríamos partir de esta base, ¿no es cierto? A mediados del siglo XX, 1945, 1950, gran parte de las empresas que controlaban las principales materias primas y los principales recursos naturales de cada uno de los países latinoamericanos eran de propiedad de Estados Unidos, norteamericana. Unas inversiones que ellos habían hecho desde mediados y finales del siglo XIX, los había hecho prácticamente dueños de los recursos naturales de América Latina. ¿Bajo qué pretexto? Bajo el pretexto de decirle a los países latinoamericanos, perdón, mire, como usted no tiene el desarrollo tecnológico para explotar sus recursos naturales, lo vamos a hacer nosotros, empresarios norteamericanos. ¿Quién iba a obtener las mejores y las mayores riquezas de la venta de esas materias primas? Exactamente, cierto, los empresarios norteamericanos. La riqueza no estaba quedando en el continente, ¿de acuerdo? No estaba quedando en manos de Latinoamérica.
Acá tenemos algunos ejemplos. Fíjense, la United Fruit Company o la Compañía de Frutícolas Unidas, una compañía frutícola que se encargaba de exportar bananas y frutas tropicales desde Centroamérica y desde los países tropicales de nuestro continente. Teníamos también, por ejemplo, la Braden Cooper Company, una empresa norteamericana que era dueña del cobre en Chile, nuestra principal materia prima, ya en ese momento que había empezado a encumbrarse, ¿no es cierto?, como un mineral para ocuparlo en la industria eléctrica que venía desarrollándose desde principios del siglo XX. Entonces el cobre estaba empezando a ser demandado. Fíjense, empresas norteamericanas también eran dueñas de los servicios a lo mejor un poco más básicos o de bienes un poco más básicos, las pastas de dientes, electrodomésticos, autos, electricidad. Es decir, la influencia norteamericana era muy importante en nuestro continente. Por eso dice ahí Estados Unidos y su rol con la burguesía latina. Estados Unidos buscó desde su instalación, ¿no es cierto?, aliarse con políticos y empresarios latinoamericanos para resguardar sus inversiones, para que no les quitaran esas empresas, porque a la larga era un negocio casi redondo, ¿no es cierto? Es decir, mire, yo le traigo aquí tecnología, le doy empleo a sus trabajadores y usted me da sus materias primas y yo las vendo y me enriquezco. Es decir, Estados Unidos se había convertido ya prácticamente en un país multimillonario, no solamente a costa de sus negocios en otras partes del mundo, sino también de las materias primas latinoamericanas. Tal como dice ahí el párrafo de abajo, se dedicaban a actividades financieras, tenían bancos, lo dijimos, la minería, la electricidad, el combustible, bienes eran propiedad de Estados Unidos de Norteamérica. Pero ¿qué es lo que pasaba con la sociedad entonces? Uno podría decir, oye, pero si las empresas estaban acá en Latinoamérica, en los distintos países de Latinoamérica, los latinoamericanos tienen que haber estado viviendo muy bien. Y ese es el gran problema, es que en el continente, socioeconómicamente hablando, para los estratos más bajos, la situación era bastante precaria. Había una desigualdad enorme, muchachos. Y los sectores dirigentes de cada país, las burguesías de cada país, aliadas con Norteamérica, hacían muchas veces caso omiso de lo que estaba pasando en su población. Entonces, por eso decía ahí, encontraban por una parte sectores que tenían una amplia y holgada riqueza, mientras que otros tenían condiciones muy poco dignas de sobrevivencia. Por ejemplo, en esta imagen, trabajadores de la United Fruit Company no creo que hayan ganado lo mismo ni vivido en tan buenas condiciones como sí lo hacía el dueño de la United Fruit. ¿Por qué? Las empresas, por ejemplo, en Panamá, en El Salvador, en Guatemala, en Colombia, no finalmente protegían al trabajador porque preferían vender todas estas materias primas con empresarios norteamericanos y que le llegara dinero al país y enriquecerse muchas veces ellos mismos, ¿no es cierto? Es decir, Norteamérica estaba aliado muchas veces con estos políticos de cada uno de esos países. Entonces, al momento de mediados del siglo XX, empieza a surgir la necesidad de un cambio, es decir, y llegar a un consenso por las situaciones de desigualdad, de injusticia y además por la llegada de ideas del marxismo y del comunismo, de decir, oye, en realidad estas empresas como la United Fruit Company, como la Braden Cooper Company, que tenía también la propiedad del cobre en Chile, hubo sectores que dijeron, oye, estas empresas a lo mejor debiesen estar bajo propiedad del Estado, propiedad de cada una de estas naciones y no de Estados Unidos, ¿no es cierto? Y ese consenso fue el que hizo decir, oye, aquí hay que hacer cambios, hay que cambiar lo que está pasando en el país. Y esos sectores muchas veces fueron auspiciados por la Unión Soviética. En ese sentido, el continente Latinoamérica entró en un debate, en una confrontación de cómo hacer estos cambios para corregir esa situación de desigualdad y de injusticia en la que vivían los sectores más pobres y más desprotegidos del continente. Y se dio este debate entre algunos sectores que se inclinaban por la revolución, es decir, los sectores más de izquierda, por eso dice ahí revolución, los que están con la bandera soviética a la izquierda de su pantalla, dice cambios drásticos y profundos mediante el uso de la violencia para alcanzar la igualdad de los trabajadores. Seguir el ejemplo de la Unión Soviética, de la Revolución Rusa, de iniciar un cambio a través de las armas para conseguir que esas empresas y esos medios de producción, esas materias primas, pasaran a estar bajo el control del Estado y así distribuir la riqueza en igualdad de condiciones. Por otro lado, y al otro extremo, teníamos la reforma o cambios, tal como dice ahí, paulatinos y de escasa repercusión para evitar la revolución violenta y mantener privilegios. Es decir, ¿qué es lo que buscaba Estados Unidos? Decir, oye, hagamos pequeños cambios, pequeñas modificaciones, pero que nosotros sigamos manteniendo la riqueza y la propiedad de esta empresa, esa libertad económica en que el burgués puede ser dueño de esta empresa y no el Estado, pero demos ciertos cambios y privilegios
a los sectores medios y a los sectores proletarios para que no caigan en la revolución, ¿cierto? Es decir, más que hacer una revolución y un cambio drástico como lo proponían los sectores de izquierda, hacer cambios para evitar que la gente se revolucione, ¿cierto? Y si podemos mantener los privilegios, mejor, decía Estados Unidos. Y ahí también ubicamos sectores medios, es decir, que por ejemplo en el lado de la izquierda, o lo que podríamos llamar centro izquierda, buscaban cambios profundos, pero sin la revolución armada, ¿no es cierto? Y también los del lado de la reforma, también un punto medio, de decir, oye, yo quiero cambios profundos, no cambios pequeños, pero sin violencia. Entonces ahí podría haber habido, existido un punto de encuentro entre estos puntos medios que a lo mejor se da o quizás no, es lo que vamos a ir viendo más adelante. Pero por ahora, centrado en esos dos polos de disputa del continente. O hacemos la revolución armada o hacemos pequeños cambios y seguimos manteniendo privilegios, ¿cierto? El principal ejemplo, muchachos, de este cambio revolucionario, el que veíamos acá atrás, los cambios drásticos, profundos, mediante el uso de la violencia, se va a dar en este país, en Cuba, en 1959. Fidel Castro y Ernesto El Che Guevara, un médico argentino y un abogado cubano, líderes de la revolución cubana. Fidel Castro, por supuesto, máximo líder de esta revolución, van a iniciar a punta de fusil y a punta de armas la expulsión de los norteamericanos de la isla y de las inversiones norteamericanas de la isla. ¿Qué es lo que van a hacer? Por eso dice ahí iniciativas del régimen cubano. Van a hacer una reforma agraria, es decir, van a repartir tierras a los sectores más desprotegidos. Van a nacionalizar la industria. Todas las empresas que eran, por ejemplo, de materias primas que habían en Cuba, como la caña de azúcar, como el ron, como la exportación frutícola, ya no van a ser de propiedad de empresarios norteamericanos. Van a pasar a ser parte de Cuba, del Estado cubano. Y con esas riquezas van a crear un plan de vivienda, de salud y de educación que va a estar bajo aporte completo y financiado completamente por el Estado. ¿Qué es lo que no van a tener? Y ahí yo lo pongo como una pequeña crucecita roja, ¿no es cierto? El control de la democracia y la libertad individual. Es decir, se va a instaurar allí la dictadura de una clase que es el proletariado para garantizar la igualdad, ¿cierto? No hay democracia finalmente, ¿no es cierto? Entonces, el tema es, esta revolución, ¿cómo habrá influido en el resto del continente? ¿Qué habrá pasado en el resto del continente que los otros países decían, oye, yo tengo problemas más o menos similares al de Cuba, mi gente también vive mal, y mira lo que hicieron los cubanos, con las armas iniciaron un nuevo Estado, un Estado en que controla las empresas y las riquezas quedan para el país y no para las empresas norteamericanas. Y tal como ustedes lo tienen que haber estado pensando, surge en la izquierda, en los movimientos que eran más cercanos a la Unión Soviética, grupos guerrilleros revolucionarios que quieren seguir el ejemplo de lo que había hecho Cuba. En Chile, por ejemplo, el MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionario. En Perú, Sendero Luminoso. En Colombia, la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, ¿no es cierto?, del pueblo. Después en Cuba, por ejemplo, el mismo Movimiento 26 de Julio, el Ejército de Liberación Nacional en Bolivia, el Movimiento de Liberación Nacional en Uruguay, Tupamaros, y el Ejército Revolucionario del Pueblo, ¿no es cierto?, en Argentina. Es decir, movimientos guerrilleros que intentaron imitar o emular el ejemplo cubano para instalar en sus países. Usted se tiene que estar preguntando en este momento, o debería estar preguntándose en este momento, bueno, ¿qué habrá hecho Estados Unidos para evitar este avance? Para evitar que estos movimientos de guerrilla, estos movimientos revolucionarios armados que quieren apropiarse de estas, digamos, empresas de propiedad muchas veces norteamericana o también de empresarios de esos propios países cayeran en manos del Estado, ellos perdieran su riqueza y la riqueza quedara en manos ya decíamos, del Estado y se pudiera destinar a toda la población. ¿Qué va a reaccionar? ¿Estados Unidos se irá a quedar de brazos cruzados? Y la verdad es que no. La verdad es que no se va a quedar de brazos cruzados, ¿no es cierto? Va a reaccionar y va a ocupar fundamentalmente, tres líneas de acción para evitar que avance el comunismo latinoamericano. Primero, la Alianza para el Progreso, una colaboración económica que busca con esto financiar a los países para que no caigan en la revolución o para que no inicien movimientos revolucionarios. Estados Unidos decía, mira, si la Alianza para el Progreso funciona, destinamos millones de dólares
a que la gente viva bien, no va a tener necesidad de tomar las armas. Podríamos ayudarlos, ¿no es cierto? Ahora, ¿significa que Estados Unidos acá lo hace porque tiene buen corazón? Más que eso, es porque quiere proteger su inversión, ¿no es cierto? Esta es una estrategia pública, pero van a haber otras estrategias que son un poco más por debajo del agua, y esa es la que hay que tener cuidado, que son estas últimas dos, ojo. La estrategia del control de medios de comunicación, es decir, con el fin de desprestigiar la opción de izquierda de los movimientos revolucionarios, va a financiar radio, televisión, programas en ambos medios y también periódicos, en el que va a buscar que la gente se ponga en contra de la izquierda para seguir protegiendo esas inversiones. ¿Qué es lo que va a decir? Que estos movimientos de izquierda restringen la libertad, que van de cierta manera a impedir el libre desarrollo de cada una de las personas, de cada uno de los países en los que van a ir entrando, ¿no es cierto? Ojo con eso, también lo vamos a ir estudiando. Y la última estrategia es la menos, digamos, pública, pero la que quizás más utilizó Estados Unidos por debajo. ¿Y cuál es? ¿Y qué tiene que ver? Ojo, la doctrina de seguridad nacional. ¿En qué consiste esta? Estados Unidos, como no podía, como él se planteaba como un defensor de la libertad, no podía traer, por ejemplo, militares norteamericanos para combatir a estos movimientos de guerrilla, a estos movimientos, digamos, revolucionarios de izquierda. ¿Qué es lo que hizo? Adoctrinó, enseñó a las Fuerzas Armadas de cada uno de los países de Latinoamérica, en esta doctrina de seguridad nacional, que el comunismo representaba una amenaza para la libertad de sus naciones. Entonces, bajo el pretexto de defender la libertad, con apoyo de las Fuerzas Armadas de cada uno de los países latinoamericanos, consideraron al comunismo un enemigo interno que había que erradicar. Y para ello financió, en muchos casos, golpes de Estado en América Latina que se caracterizaron por la represión y la violación a los derechos humanos. Entonces, es esta estrategia, las que se van a ir disputando el continente, ¿no es cierto? Por un lado, los movimientos de izquierda, que tal como dice acá, o de centro izquierda, que creían en cambios profundos en la estructura socioeconómica de los países. Muchos creyeron en la vía armada, ¿no es cierto?, inspirados en Cuba, y otros optaron por la vía pacífica para alcanzar el socialismo y para disputarle a Estados Unidos el control de estas materias primas y de estas inversiones que tenían en el continente. Y por otro lado, vamos a tener sectores que se identifican con la derecha o con la centro derecha, adheridos al modelo norteamericano, que creen que por medio de reformas van a poder alcanzar el progreso, ¿no es cierto? Con estas pequeñas modificaciones van a poder dar mejor calidad de vida, pero seguir manteniendo sus inversiones. Y en otros casos, fundamentalmente, los sectores medios que vienen de los sectores populares van a decir, oye, yo quiero un cambio profundo, cambio verdaderamente profundo, pero sin violencia. Entonces Latinoamérica, tal como hemos dicho, muchachos, va a ser un territorio en disputa entre estos dos modelos tan irreconciliables. Espero que haya quedado claro. Si no quedó a lo mejor del todo claro, así cristalino, lo podemos conversar en la clase online que cada uno de sus profesores, tanto Alex como Gladys, vamos a ir programando con ustedes para que conversemos estos temas. Un gran abrazo, que estén muy bien, nos vemos y nos escuchamos en una próxima clase. Un abrazo, chao, chao.